Buenas tardes, Dylan. Buenas tardes, Stephanie. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas. ¿Se me escucha bien? No, se escucha bajito, doctor. Abajo, doctor. Ô, Michael, fecha a porta, tá? Ai, caramba, tá ligando. Hola, hola. ¿Ahora sí se me escucha mejor? Sí, doctor, ahora sí. Ok. Por favor, ¿podrían hacerme recuerdo qué fue lo último que vimos? Doctor, hemos terminado con lo que era farmacología, tricíclicos, tetratricíclicos. Es decir, hoy día teníamos que ver tratamiento, creo, ¿no? O sea, ¿cómo se hace el tratamiento? Sí. Ya. Denme un ratito. Ahora sí. Acá. Ok. Sí, ya había explicado tricíclicos, los otros antidepresivos, y había explicado también los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el tratamiento en sí mismo? Es decir, am, cita por cita, ¿cómo, cómo se va, cómo se inicia y cómo se monitoriza el tratamiento? Primero, es importante que tengan en cuenta que un episodio depresivo dejado a su suerte, es decir, sin intervenir, tiene un ciclo de vida, no es que la persona se queda deprimida ahí de por vida y queda ahí con sus síntomas depresivos. En algún momento este episodio pasa y la persona puede volver a la normalidad. Entonces uno podría a lo mejor preguntarse y decir, bueno, pero si el episodio depresivo va a pasar, pues podríamos no hacer nada, evitarnos usar fármacos y ya, esperar. El problema es que si no se interviene, el riesgo de que la persona tenga más episodios depresivos en el futuro es mayor y además que los siguientes episodios depresivos sean mucho más graves. Es posible incluso que en alguno de ellos los síntomas sean tan graves que la persona sufra pues perjuicios muy grandes, que termine relaciones sentimentales, que pierda su trabajo, que fracase académicamente y quizás la complicación o el perjuicio más temido, el peor de todos, pues obviamente sería el suicidio, ¿no? Que la persona en un estado depresivo decida quitarse la vida y lo haga. Entonces, ese es el motivo por el cual no deberíamos, como personal de salud, dejar librado a su suerte un episodio depresivo. No obstante, este ciclo de vida de la depresión se dice que dura más o menos entre 6 a 9 meses. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tratamiento debería durar ese tiempo aproximadamente. Mínimamente 6 meses, idealmente 9. En general, una vez que la persona empieza el tratamiento y si todo va bien, es decir, si estamos frente a un episodio depresivo
vulgar y silvestre, sin ninguna complicación y sin grandes factores asociados, pues generalmente la persona ya para el mes y medio puede estar muy bien, incluso ya sin ningún síntoma depresivo. No obstante, a pesar de ello, el tratamiento debe nomás continuar sus entre 6 a 9 meses. Acá ustedes tienen un gráfico en el cual se ve como aquí pues es la línea de normalidad. Aquí empiezan ya a aparecer los síntomas, el estado de humor empieza a descender. Se van juntando síntomas, estos síntomas mm, configuran luego el síndrome y si los síntomas duran 2 semanas o más, pues ya podría hacerse el diagnóstico de un episodio depresivo. Am, una vez que se hace el tratamiento, se entiende que los síntomas empiezan a disminuir. Si no se hiciera el tratamiento, esta curva pues sería mucho menos pronunciada, iría más o menos así seguramente. Entonces, decimos que la persona obtiene una respuesta o tiene una respuesta a los medicamentos o al tratamiento cuando la mejoría hace que los síntomas pues desaparecen y llega un momento en el cual la persona ya no cumple más con los criterios para la depresión. Cuando se llega a ese punto hablamos de remisión. Es decir, una persona entra en remisión cuando ya no tiene los síntomas de la depresión. Si la persona, una vez instaurado el tratamiento, vuelve a tener síntomas depresivos, incluso antes de la remisión, hablamos de recaída, ¿no? Como está ocurriendo acá, por ejemplo. También hablamos de recaída cuando la persona ha entrado en remisión, pero aún continúa en el tratamiento, en ese primer tratamiento que debe durar entre 6 a 9 meses. Pónganse que la persona estuvo muy bien en julio, pero resulta que a finales de agosto, a pesar de que estaba tomando los medicamentos y bueno, estaba haciendo el tratamiento, vuelve a tener síntomas depresivos, entonces eso se considera todavía una recaída. Si la persona tiene síntomas depresivos después de que ha pasado el tiempo del tratamiento, hablamos de recurrencia. Y cuando ocurre una recurrencia, el siguiente tratamiento no debe durar entre 6 o 9 meses. Debería durar por lo menos un año, porque se entiende que esta persona tiene la predisposición a tener más episodios depresivos. Si la persona tuviera una segunda recurrencia, es decir, un tercer episodio depresivo, entonces ahí la recomendación es que la persona haga el tratamiento de por vida. En el sentido de que, pues, de no hacerlo así, las posibilidades de que tenga nuevos episodios y de que estos sean igual muy intensos, pues esa posibilidad sería muy alta. Entonces, vuelvo a repetir, un primer episodio depresivo bien tratado debe durar mínimamente 6 meses, idealmente 9. Un segundo episodio depresivo, después de haber realizado el tratamiento completo, obliga a hacer el tratamiento durante un año. Y un tercer episodio depresivo em, es recomendable que haga que la persona reciba el tratamiento farmacológico de por vida. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, doctor. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento ya en la cancha, por decirlo así? Em,
Resulta que ustedes en la primera entrevista, en la primera consulta, reciben al paciente. Recuerden, ustedes pues están estudiando para ser médicos generales. Por lo tanto, y en este contexto nuestro, boliviano, va a ser muy difícil que sus pacientes acudan a ustedes debido a síntomas propiamente depresivos. Es decir, en general, no es común que un paciente vaya con un médico diciendo, ay, doctor, estoy muy triste o no tengo ganas de vivir. Eso es muy difícil que ocurra en nuestro contexto. Lo que generalmente ocurre es que los pacientes acuden con los médicos generales porque están perdiendo peso, porque tienen dolores corporales para los cuales no se ha encontrado una causa y a lo mejor ustedes sean el tercer o cuarto médico que consultan o doctora que consultan porque los otros no supieron resolverles esos síntomas. A lo mejor acudan con ustedes porque no están pudiendo dormir, ¿sí? Em, o se sienten débiles. Y generalmente esos son los síntomas Diana. Son justamente, y esto para refrescarles la memoria, son justamente, ¿dónde está? No, no está. Creo que era este. Sí, este. Son justamente estos dos casos los que ustedes van a seguramente eh, atender. Personas deprimidas que más bien manifiestan síntomas ansiosos prominentes. Recuerden que dentro de los síntomas de la ansiedad están presentes las somatizaciones. Está el insomnio, está el mucho apetito o el poco apetito. Podría, por ejemplo, aparecer una persona obesa y que está aumentando mucho de peso últimamente. Y por supuesto, pueden haber también personas que personas que puedan estar con una depresión somatizada, es decir, personas deprimidas que no necesariamente tengan síntomas ansiosos muy prominentes, pero que llame la atención los síntomas físicos, ¿no? Entonces, esas van a ser las causas por las que la persona podría consultar con ustedes. Entonces, ahí corresponde que ustedes indaguen sobre uy, ¿dónde estoy? Sobre los síntomas propios de la depresión, ¿no es cierto? O sea, que busquen los, los criterios diagnósticos. Entonces, una vez que ustedes hacen este diagnóstico de depresión, corresponde que inicien el tratamiento. El tratamiento tiene, como les voy a decir más adelante, una parte farmacológica y una parte no farmacológica. Acá voy a hacer énfasis en cómo se hace el inicio del tratamiento farmacológico. Ustedes eligen un antidepresivo de primera intención, pues ya saben que la fluoxetina es en la que deberían pensar, pero hay ciertas, ¿qué les diré? Ciertas pautas que ustedes pueden seguir para irse por la fluoxetina o a lo mejor elegir otro. Por ejemplo, ¿qué tal que durante la historia clínica, al hacer la historia clínica, salga a relucir que la persona tiene antecedentes familiares de depresión? Que un abuelo, un tío, un primo, un hermano han tenido o tienen depresión. Entonces ahí lo que corresponde que hagan es que pregunten qué antidepresivo le ha sentado mejor a esta persona o qué antidepresivo no ha tolerado. ¿Por qué? Porque la respuesta a los antidepresivos o la poca tolerancia a alguno de ellos se puede heredar. Entonces, si la persona les dice, ah, mi mamá siempre tomó antidepresivos y pues, por ejemplo, toleró muy mal la paroxetina,
pues entonces en la mente de ustedes estará el no intentar recetar, por lo menos de primera vez, la paroxetina, intentarán cualquier otro. Y si la persona les dice, ah, mi mamá, pues le fue muy bien con, no sé, con la sertralina, después de haber intentado muchos, entonces ustedes dirán, ah, bueno, entonces empezaré con la sertralina. Si no hay ningún antecedente, pues pensarán de primera intención, repito, en la fluoxetina. El inicio del tratamiento nunca debe ser abrupto, es decir, empezar con la dosis estándar de una sola vez, por lo menos no en consulta externa. Otra historia es si la persona está hospitalizada. Imagínense que ustedes están trabajando en el bloque de infectología del hospital que fuere, ¿sí? Y tienen una persona tetrapléjica que lamentablemente pues ha desarrollado úlceras de decúbito y además se han contaminado con esta bacteria tan fea, que solamente responde a la ticarcilina y que huele medio dulce, su secreción, pseudomonas. Vamos a suponer que esta persona tiene pseudomonas, tiene sus úlceras de decúbito muy profundas además, y uno anticipa que la persona estará internada por lo menos 3 semanas. Entonces, inicia el tratamiento, pero sabemos que la persona está pues internada. Podemos controlar más estrechamente si aparecen o no síntomas secundarios, o perdón, efectos secundarios de la medicación. Entonces, ahí sí uno podría empezar directamente con la dosis estándar, porque vamos a tener al paciente con nosotros, o sea, lo vamos a vigilar estrechamente todos los días. Pero en consulta externa no podemos hacer eso. Entonces tenemos que iniciar de a poco. Un esquema, una manera que yo utilizo es el de empezar con cuarta parte de la dosis por 3 días, luego media dosis por 3 días más y recién a la semana empezar con la dosis estándar. Por ejemplo, si ustedes han empezado con la fluoxetina, que es de 20 miligramos, pueden dar un cuarto de tableta por 3 días, media tableta por 3 días y al séptimo día recién una tableta entera. Esto va a evitar que la persona experimente efectos secundarios. ¿Sí? ¿A qué hora se toman los antidepresivos? Estos, los del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de preferencia deben tomarse en el día. Puede ser o después del desayuno o después del almuerzo. En general, pueden producir insomnio cuando se los da de noche, por eso no se los prefiere dar en la noche. Sin embargo, hay algunas personas que, pues idiosincráticamente, tienen tendencia a que estos medicamentos les causen sueño. De 100 personas a quienes se receta este tipo de antidepresivos, 1 o 2 desarrollan hipersomnia. Si ese fuera el caso, pues no se haga ningún problema. Le dicen a la persona que cambie la toma de la medicación a la noche. Y más bien la persona va a dormir un poco mejor. Para el resto de las personas, siempre o después del desayuno o después del almuerzo. Permitan que la persona elija. De cierta manera, esta es ¿qué les diré? Involucra, digamos, a la persona en su tratamiento, ¿no? Es como que evitamos ser demasiado paternalistas también, dando la libertad a la persona de que por lo menos puede elegir el horario en el que puede tomar el remedio. Em, Cuando ustedes están empezando el tratamiento, no deben dar una cantidad de tabletas muy grande en su primera receta. Desde ya decirles que el siguiente control debería ser en una semana.
Entonces, den el tratamiento para esa primera semana. Si hacen cuentas y siguen la pauta que les dije de un cuarto 3 días, medio 3 días y una al séptimo día, pues van a necesitar como 3, 3, 4. Con 5 tabletas les alcanza y les va a sobrar incluso para la primera semana. Y esto por dos motivos. El primero es que si han empezado con alguno de estos, recuerden que son medicamentos caros. Y esto me ha pasado al principio cuando yo estaba haciendo la residencia. Una vez me animé a iniciar un tratamiento no con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sino con mirtazapina. Y la tableta de la mirtazapina de 30 miligramos, en esa época creo que costaba como 12 bolivianos. Y pues cometí la imprudencia de recetarle 20 tabletas, así de una a la persona. Y resulta que no toleró la tableta. Le causaba demasiada sedación diurna y además tenía como la cabeza muy pesada. Y imagínense 20 por 12 cuánto gastó la persona en la compra del medicamento. Voy a hacer cálculos siempre. 240 bolivianos, que al final la persona pues no los utilizó porque tuvimos que cambiar de antidepresivo. Entonces, por un lado está eso. Por el otro lado, el hecho de que podría ser que su paciente em, tenga ideación suicida, ¿de acuerdo? Y el tener los medicamentos, o sea, una gran cantidad de medicamentos, podría ser peligroso en alguien que tiene ideación suicida. ¿Qué tal si se las toma de una, las 30 o no sé cuántas tabletas que ustedes al principio le podrían haber dado? Entonces, repito, en la primera consulta no den muchas tabletas, solamente las necesarias para esta primera semana. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí. Ahora, ¿qué otras cosas deberían hacer ustedes en esta primera consulta? Tienen que explicar por qué están utilizando el antidepresivo, cómo actúan los antidepresivos, qué tiempo será el tratamiento. Pueden explicar también qué efectos secundarios podrían aparecer, ¿sí? Em, También es importante que en esta primera consulta ustedes hagan mucho énfasis en lo mucho que la persona más adelante podría hacer para mejorar sus síntomas también. No, la persona no debería quedarse con la idea de que solamente el antidepresivo hará todo el trabajo, pero tampoco se trata de que ustedes repitan seguramente lo que muchos familiares y amigos ya les podrían haber dicho antes, y es de que pongan de su parte, de que se pongan fuertes, ¿no? Sí, la persona seguramente, una vez que los antidepresivos empiecen a actuar, ya tendrá mayor capacidad para hacer cosas, pero deben explicarle eso a la persona, ¿no? Que debe tener un poco de paciencia, que más adelante seguramente las fuerzas y el entusiasmo irán regresando paulatinamente. En general, la respuesta al tratamiento, de 100 personas a quienes se inicia el tratamiento, 70 de ellas van bastante bien, responden bien al antidepresivo y realmente el primer episodio depresivo se cura. No obstante, un 30% de personas, perdón, hay un 30% de personas, 30 de ellas, que podría no responder adecuadamente al primer esquema de tratamiento. Este 30% podría requerir subir a dosis mayores del antidepresivo, o a lo mejor necesitar cambio de antidepresivos o asociaciones. Este 30% quizás sería
el grupo que en algún momento podría necesitar, sí, una referencia a un psiquiatra. Pero para 70% de los pacientes que ustedes vean, ustedes van a poder tranquilamente hacer el tratamiento sin ningún problema. ¿Qué más? En esta primera consulta, además, ustedes deberían recomendar, esto también de acuerdo al contexto de la persona, ¿no? La visita de él o de ella a un psicólogo. ¿Cuándo es especialmente necesario que ustedes hagan esto? Cuando los síntomas depresivos o el episodio depresivo del paciente o la paciente em, esté muy relacionado con estresores. Si ustedes detectan, por ejemplo, que hay violencia intrafamiliar, que existe demasiada carga laboral, si ustedes detectan que la persona tiene relaciones interpersonales muy tormentosas, muy difíciles con su entorno, o si detectan rasgos de personalidad de los que hemos visto previamente, entonces es importante que los, que los traten con un psicólogo o psicóloga. ¿Sí? En esta primera consulta, ustedes deben hacer énfasis también en lo mucho que le ayudaría la actividad física. Pero repito, en esta etapa, antes de siquiera iniciar el tratamiento con los antidepresivos, esto podría no ser todavía factible para la persona. ¿Sí? No se trata de obligarles a hacer cosas, decirles que va a ser útil más adelante, que en el momento en que puedan, que se sientan en condiciones de hacerlo, que lo hagan. ¿Sí? Muchas de estas personas vienen solas en la primera consulta. Deben recomendar que para la siguiente el paciente o la paciente vengan acompañados de algún familiar, de algún ser querido cercano. Esto es muy importante por dos motivos. El primero que eh, podría ser que la persona en la primera consulta, debido a la propia depresión, no llegue a comprender o a memorizar toda la información que ustedes le pueden dar. Y segundo, que no olviden que todavía vivimos en un contexto que pues podría ser adverso para la adherencia al tratamiento. Esta persona llegando a la casa podría toparse, por ejemplo, con el esposo, con un hermano, con una cuñada o con una vecina que les digan, pero ¿cómo te han recetado antidepresivos? ¿Te vas a volver adicto o adicta? ¿Acaso estás loco o loca? Em, Tómate, no sé, tal mate o este, tienes que ser fuerte, pon de tu parte, deja esas tabletas. Por eso es necesario que en el tratamiento se consigan aliados. Y eso es súper importante, o sea, por eso es súper importante que en la siguiente consulta venga una persona cercana para que expliquemos también a la otra persona y esta persona sirva de, em, no sé cómo decirlo, sea quien controle que la persona, que el paciente o la paciente tomen los medicamentos y que esté atenta a cualquier señal de riesgo, de peligro que pueda hacer sospechar, por ejemplo, que la persona em, tenga, por ejemplo, ideación suicida o en algún momento intente quitarse la vida. Eso básicamente es en la primera consulta. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Yo, doctor, Dígame. eh, cuando mencionaste sobre aumentar la dosis o cambiar el medicamento, ¿tendríamos que esperar los 9 meses o eso en la primera semana? No, 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 no. Justo de eso voy a hablar. No se preocupe, no se me adelante. Pero con respecto a esta primera consulta, ¿alguna duda? No, doctor. ¿No? Ya. Bueno, entonces le hemos dado la receta a la persona, todas las recomendaciones, ¿no? Entonces la volvemos a ver en una semana. Esa sería la segunda consulta. ¿Por qué una semana?
Ningún antidepresivo, y esto creo que les dije en la anterior clase, ningún antidepresivo actúa antes de la segunda semana. Y por si acaso, eso también es algo que deben explicar ustedes en la primera consulta, ¿ah? Para que la persona tampoco se frustre. Es decir, por 2 semanas mínimo, porque hay incluso personas que tardan en responder al antidepresivo 3, 4 semanas incluso, deben explicar eso a la persona. Entonces, ni los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ni los otros antidepresivos, ni los tricíclicos actúan inmediatamente. La persona se sentirá igual de mal a la primera semana. Pero citamos a la persona en una semana por dos motivos. El primero es para evaluar la tolerancia. Es para ver si la persona no experimentó síntomas adversos por el inicio del tratamiento. En el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, afortunadamente los efectos secundarios no son muy comunes, menos aún si ustedes siguen esta subida gradual de la medicación. Justamente por eso se hace así. Debemos evitar lo más posible que la persona se sienta incómoda o experimente algún efecto secundario, porque recuerden, la persona deberá tomar estos remedios entre 6 a 9 meses. Y si la persona experimenta síntomas demasiado molestos, o no va a volver a la consulta con ustedes, ah, o se va a mostrar reacia a tomar cualquier otro antidepresivo. Esa sería entonces el primer motivo, ¿no? En la segunda consulta preguntamos cómo le fue, qué síntomas raros o extraños ha podido experimentar. La segunda causa es evaluar los propios síntomas depresivos. Recuerden que en una semana no va a haber ningún efecto. Entonces, podría ser posible que en esa semana los síntomas depresivos hayan empeorado. Aquí la persona podría tener ideas de muerte. ¿Y qué tal que aquí tenga ideas de suicidio? Entonces tenemos que estar atentos e indagar acerca de este tipo de ideas. Bueno. Dayana, acabo de leer su mensaje por si acaso. Sí, no, que no se haga ningún problema. Ya luego le escribo. Entonces, eso, ¿no? Ideación suicida y efectos negativos del medicamento. Em, Recuerden que les había dicho que en la segunda consulta era importante que la persona vaya acompañada. Entonces, deben dividir también el tiempo de la consulta en nuevamente explicar al acompañante sobre la depresión, sobre por qué estamos utilizando antidepresivos, cuánto tiempo va a ser el tratamiento, cuáles van a ser los efectos esperados del antidepresivo. Pero otra cosa que debemos hablar con el acompañante es acerca de las señales de riesgo de que, por ejemplo, la persona esté con ideación suicida o intente hacerlo. Voy a hablar con un poco más de detalle de esto cuando veamos el último capítulo, que es psiquiatría de urgencias, y veamos justamente suicidio. De momento les voy a dejar simplemente con esa idea, ¿no? Hay que hablar sobre las señales de riesgo de suicidio. Debemos evaluar al acompañante, ¿no? Ver cuánto nos cree, cuán comprometido parezca en realmente ser nuestro aliado y ser un apoyo para el paciente o la paciente, y de que realmente va a ayudarnos a que prosiga con el tratamiento. Una vez que hemos hecho la segunda consulta y si todo va bien nomás, podemos citar a la persona ahora sí en 2 a 3 semanas. Esa sería la tercera consulta. Ya para esta consulta, deberíamos ver algunos efectos iniciales del antidepresivo. Sí, se entiende que a partir de acá, si no ha habido ningún efecto secundario adverso, ya la persona está tomando la dosis estándar del medicamento todos los días.
Sin embargo, una pregunta, ¿qué pasa si la persona cuando empezó a tomar una tableta, por ejemplo, de la fluoxetina, sintió mucho nerviosismo o le dolió la cabeza? Si ocurriera eso, nosotros le decimos a la persona que mantenga una semana más la media tableta antes de animarse a subir a una entera. O que intente subir un cuarto de la tableta por una semana y la siguiente semana que suba un cuarto más. ¿De acuerdo? Esa sería una manera también de subir progresivamente la dosis. En esta tercera consulta, entonces ya deberíamos, como les decía, ver alguna mejoría. ¿Y qué es lo que generalmente se ve? ¿Cómo es la progresión de la mejoría? Irónicamente, los antidepresivos, lo último que mejoran son estos síntomas afectivos o cognitivo-conductuales a los cuales hice referencia en la primera clase. Es decir, dicho de otro modo, lo último que mejoran son el ánimo triste y las ideas de minusvalía, catastrofistas o incluso las ideas de muerte que pueda tener la persona. Generalmente los primeros síntomas que mejoran los antidepresivos son los síntomas que se llaman vegetativos. Empiezan a mejorar el sueño y el apetito y la fuerza, la sensación de energía. Por eso es que de una manera, ¿qué les puedo decir? Creo yo un poco sobredimensionada. En algún momento surgieron voces de que los antidepresivos em, podían inducir al suicidio. Explico mejor esto. Supongamos que tenemos una persona muy deprimida, ¿sí? Tiene todos los síntomas de la depresión y está con la idea de suicidarse. Pero por la misma depresión no tiene ni la fuerza ni el entusiasmo de, por ejemplo, irse hasta la cancha y comprarse un raticida. O de regresar a la casa y idear el plan de cómo le haría para poder tomarse el veneno sin que la familia se dé cuenta. Pero si yo le doy un medicamento, un antidepresivo a esta persona que le mejora la energía y que le mejora el entusiasmo, la inventiva, eh, que le quita la abulia, que es parte de la depresión, entonces en teoría esta persona sí tendría mayores probabilidades de cometer el suicidio. Entonces, en este caso, es importante que en la segunda consulta ustedes alerten a la persona, al acompañante, mejor dicho, de que estén pendientes del paciente o la paciente. ¿Sí? Es una posibilidad, no es algo que ocurra siempre. Entre tratar y no tratar a una persona con depresión, sería muy ilógico que dejemos de hacer el tratamiento por este riesgo tan jalado de los pelos. Pero es importante que el acompañante esté al tanto de esta posibilidad tan lejana. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la tercera consulta? Generalmente la persona viene diciendo, doctor, le cuento que ya no me estoy despertando a las 4 de la mañana. Ya estoy logrando dormir hasta las 5:30, 6 de la mañana. Es decir, aumentan las horas de sueño. O la persona podría decir, ya no estoy comiendo tanto, doctor. Ahora ya me estoy pudiendo aguantar hasta el almuerzo. Ya no estoy picoteando tanta comida como antes. O también puede la persona sentir que ya puede hacer más cosas. La familia puede decir, le cuento que el fin de semana lavó su ropa o ha empezado a ordenar la habitación. Sí, esos ya son los síntomas de la mejoría de la persona. Pero, repito una vez más, la misma persona o la familia pueden seguir diciendo que la persona se sigue viendo triste o en algunos casos irritable también.
Todavía puede quedar esto. ¿Hasta acá estamos bien? ¿O hay alguna duda? Doctor, Dígame. entonces los síntomas afectivos sería lo último que le quitaría los antidepresivos. Sí, esa tristeza, eh, estas ideas tan negativas, tan pesimistas, sí, eso es lo último que se quitan. Gracias, doctor. Ah, ok. Y eso es importante también que lo comenten o le avisen tanto a la misma persona como al acompañante, ¿no? Porque podrían pensar que el antidepresivo no está funcionando. Recuerden que todavía hay la idea de que la depresión es lo mismo que la tristeza. Y ahora ustedes saben que no, que la depresión la constituyen todos esos otros síntomas, ¿no? Y que em, la tristeza es solamente uno de los otros síntomas que comprenden la depresión. Ahora, también es importante que mm, vayamos un poco, ¿cuál sería la palabra? Enseñando a la persona, al paciente y a su familia, a que vayan un poco calificando el grado de mejoría de la depresión. ¿En qué sentido? Esto es algo que yo utilizo mucho con los pacientes, justamente para poder más adelante saber si tengo que subir la dosis o cambiar de antidepresivo. Y es que se autocalifiquen. Yo le digo al paciente, por ejemplo, em, si cero fuera como cuando vino la primera vez, en la primera consulta, con todos los síntomas, ¿no?, propios de la depresión, y 10 fuera como antes de que usted tuviera la depresión, es decir, que usted estuviera totalmente normal, como siempre, ¿con cuánto estaría ahora? Entonces la persona dirá, ay, doctor, recién estoy con un 4 o con un 5 o con un 1 o sigo igual o ya estoy con un 9. Eso ya la persona lo irá refiriendo. Y es bueno también, si uno puede, o sea, si la persona viene con algún familiar, preguntar también a la familia. Y se van a dar cuenta que a veces las calificaciones son distintas, a veces no coinciden. A veces la persona se califica con un 7 y para la familia resulta que recién están con un 5. O al revés, la persona dice que está con un 3 y la familia dice que ya está con un 6. En esos casos ustedes deben sacar un promedio, ¿no? Porque claro, hay muchas manifestaciones de la depresión que son más bien internas, ¿no? Em, o, a- o la persona no se da cuenta de que está mejorando, pero las personas que están alrededor sí se pueden dar cuenta de esto. Entonces, eso sería en la tercera consulta. Las siguientes consultas pueden ser ya un poco más espaciadas, en 3 o 4 semanas. Ya para la cuarta consulta, si todo ha ido bien, la mejoría debería ser mucho más evidente y seguramente ya los síntomas, estos afectivos y estos cognitivo-conductuales, también habrán mejorado. En general, esto lo voy a mostrar aquí mejor. En general, tenemos que esperar hasta la sexta semana de iniciado el tratamiento para decidir cómo vamos a continuar el tratamiento. Esto ya responde a la pregunta que usted estaba haciendo hace un momento. El efecto máximo de un antidepresivo, de la dosis de un antidepresivo, solamente se puede evaluar a la sexta semana. Es decir, por 6 semanas, la persona puede mejorar con una determinada dosis. Más allá de la sexta semana, ya no va a mejorar más la persona con ese medicamento, o sea, con esa dosis, mejor dicho. Entonces, si a la sexta semana, es decir, al mes y medio, la persona nos dice, ay, doctor, estoy con un 3/10, entonces ahí uno dice, no, pues ya es un mes y medio y que me diga que está con un 3, no, probablemente tenga que cambiar de antidepresivo. Pero si la persona me dice, ah, estoy con un 5, estoy con un 6,
¿no? Es decir, si está de la mitad para arriba, entonces ahí correspondería subir la dosis del medicamento. Repito, si a la sexta semana la persona nos dice que la mejoría está de 4 para abajo, habría que pensar en cambiar de antidepresivo. Si está de 5 para arriba, pero todavía no estamos en un 10, entonces habría que pensar en subir la dosis. Ahora, si la persona les dice, ay, doctor, estoy ya con un 9, incluso con un 8, habría que pensar en promover el tratamiento no farmacológico, porque podría ser que esos 2 puntos que le faltan a la persona para ya estar completamente bien, se los otorguen o la actividad física o las visitas al psicólogo, u otros factores que también pueden ser positivos para la recuperación de la persona. ¿Sí? Pero si la persona está con un 5, con un 6, con un 7, habría que subir la dosis. Ahora, ¿cuánto subimos? Podríamos intentar con media tableta más del medicamento. Es decir, si la persona estaba tomando una tableta de fluoxetina, subirle media tableta más. ¿Qué es lo malo de eso? Bueno, lo malo, un poco entre comillas, es que tenemos que volver a esperar otras 6 semanas para ver el efecto máximo de la subida de esa media tableta. Por eso se dice que el tratamiento de la depresión es para tener paciencia de santo, tanto por parte del médico y peor, bueno, peor todavía para la persona, ¿no? Pero desde ya les digo, em, no es común que tengamos que hacer ese tipo de subidas. Ya les digo, el 70% de las personas van bien con esa dosis estándar de antidepresivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si así hasta la sexta semana las ideas suicidas aumentan mucho, aparecen síntomas psicóticos, resulta que la paciente está embarazada y no sabía, am, aparecen síntomas muy extraños que no son propios de un cuadro depresivo? En ese caso, entonces, más bien referimos a la persona. ¿Quedó claro esto? ¿O hay alguna duda? Doctor, Dígame. ¿y cómo confiar en el valor? ¿Confío en el paciente o del acompañante? Eso lo tienen que decidir ustedes en el momento. Si ustedes han logrado una buena relación médico-paciente, ¿por qué no confiar en la persona? Em, y el acompañante, pues podría dar una información complementaria que también pues, podría ser válida, ¿no? Ustedes ya deben, en las entrevistas que tengan, deben ir viendo justamente eso, ¿no? Deben ir conociendo tanto al paciente como a los acompañantes que puedan venir. Em, Pueden haber, como les decía, ¿no? Cierta variación en cuanto a cómo se califican tanto el mismo paciente como la familia del paciente, pero tampoco deberíamos encontrar variaciones tan grandes. Si hubiera, digamos, una variación de 1 o 2 puntos, pues habría que tomar un promedio de los dos. Entonces, dependiendo cuán buena sea su relación médico-paciente con el paciente, valga la redundancia, ustedes deberían creer más a la persona en todo caso, ¿no? A quien está tomando la medicación. Y por supuesto que en algunos casos tendrá que también aquí entrar en juego la intuición. Eh, Esto es algo que la experiencia les va a ir dando, ¿no? No es algo que se pueda enseñar en una clase o leer en los libros. Es cierto, uno alguna vez se puede topar con alguien que nos dice, sí, sí, doctor, todo está bien, la vida es color de rosas, gracias y no sé qué, pero a uno le queda la sensación de que no, esta persona no es sincera o no será que está con ideación suicida. Entonces, si les tinca, es decir, si tienen esa sensación interna de que algo no está bien, no lo duden.
pidan que la persona acuda a la consulta. Incluso pueden adelantar la siguiente consulta, el siguiente control, para que venga con algún familiar, ¿no? Y realmente corroborar, triangular la información y realmente saber si la persona está tan bien o tan mal como, como pueda decir. También pueden haber personas que digan que están muy mal cuando en realidad ya han mejorado. Pero les repito una vez más, eso ya es algo que poco a poco la experiencia les va a ir enseñando. Ok, doctor. Ujú. Bueno, entonces, una vez que hemos llegado a esa etapa en la que la persona ya está mucho mejor, ya está eh, acudiendo con psicología, ha aumentado la actividad física, bueno, eso es lo que voy a explicar más adelante, la parte no farmacológica, ya los siguientes controles pueden ser cada 2 meses, es decir, bimensuales, ¿no? Bimensuales, ¿hasta cuándo? Hasta completar mínimamente los 6 meses o idealmente los 9 meses de tratamiento. Una vez que hemos cumplido con el tiempo de tratamiento, ¿dónde está mi diapositiva? Ya. Debemos pensar en la suspensión del antidepresivo. Esta suspensión debe ser paulatina. Así como hemos empezado de poquito en poquito, la disminución también debe ser así. Una pauta que se puede utilizar es hacer las disminuciones semanales de un cuarto de la dosis que se estaba utilizando. Es decir, si la persona utilizó una tableta de fluoxetina, pedirle que por una semana tome 3 cuartos de tableta, la siguiente semana media tableta, la siguiente semana solamente un cuarto para luego suspender. Una buena cosa es que citemos a la persona entre 1 o 2 meses después de que suspendió completamente el antidepresivo. Esto simplemente para cerciorarnos de que todo va bien, de que realmente la persona no ha tenido ningún efecto secundario por la suspensión del medicamento y que los síntomas tampoco han regresado. Y ya, ahí damos completamente el alta a la persona. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doc. Sí. Ahora, ¿qué pasa si a la sexta semana la persona nos dice que está con un 4 de mejoría? Entonces ahí corresponde decir, no, mejor cambio de antidepresivo. Ustedes pueden cambiar a cualquiera de este grupo. No hay reacción cruzada, es decir, porque me fue, entre comillas, mal con la fluoxetina, no significa que ya se anuló todo el grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es posible que con el citalopram, con la sertralina, la paroxetina o el escitalopram vaya bien, pero tenemos que nuevamente esperar esas 6 semanas para poder evaluar si vamos a seguir con ese medicamento, o vamos a tener que subir la dosis o vamos a tener que intentar con otro antidepresivo. Sí, yo entiendo que les resulta a mí, cuando me enseñaron el tratamiento de la depresión, me pareció una barbaridad de tiempo, pero por lo menos de momento no hay de otras. Así funcionan los antidepresivos. Y acortar, tratar de, o sea, impacientarse y cambiar de antidepresivos es quemar medicamentos. Y eso puede resultar em, en que a lo mejor desechemos un antidepresivo a la cual o al cual la persona hubiera respondido bien por no esperar el tiempo adecuado de tratamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? No más. Ya, No, doc. listo. Ahora, también tenemos otros medicamentos que se pueden utilizar. Acá en otros medicamentos les puse a la ketamina. Este es un medicamento que está aprobado ya para situaciones en donde la persona tiene depresiones muy graves con riesgo inminente de suicidio. Este medicamento se lo administra en forma de spray, un spray intranasal. Hasta donde yo sé, todavía no ha llegado a Bolivia. Em, el mecanismo de acción
de la ketamina no se conoce del todo. Aparentemente actúa a un nivel distinto al de los otros antidepresivos porque parece que está en relación al glutamato. Y lo curioso y lo emocionante del conocer, del mecanismo del uso, que es de acción de la ketamina, es que mejora los síntomas de la depresión en horas. Em, Pónganse a pensar las 6 semanas que uno tiene que esperar para ver el efecto final de un antidepresivo frente a las horas que toma la mejoría con la ketamina. Es pues una, una mejoría increíble. El problema de la ketamina es que es terriblemente adictiva, puede generar dependencia, ¿no? Por eso es que de momento al menos su uso se limita a situaciones de extrema urgencia. De estas personas que si uno las descuida se pueden lanzar por la ventana o que los han descolgado ya porque estaban ahorcando. Para ese tipo de pacientes es que se podría utilizar la ketamina como tratamiento. Luego tenemos al tratamiento no farmacológico. Este es muy importante y debería hacerse a lo largo de todas las citas que uno tenga con la persona. eh, Parte del tratamiento es la psicoeducación. Es esto, o sea, es explicar a la persona qué es la depresión, cuáles son sus síntomas, cómo se trata, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores para la depresión. Es importante la desculpabilización, porque a fin de cuentas, pues nadie quiere deprimirse, no es una enfermedad que uno quiera tener. Es como culpar a alguien porque le dé diabetes o le salga vitiligo. No, pues es algo que pasó y ya, no es algo por lo que uno debería sentirse culpable. Y esta desculpabilización o la explicación de por qué una persona no debería sentirse culpable, por supuesto que también se debe trasladar a la familia, ¿no? Es decir, al familiar hay que explicar también que esa, ese aburrimiento constante, esa inactividad, esa tristeza que la persona expresa, va más allá de lo que la persona puede hacer. No es algo que la persona pueda controlar, por lo menos no al principio del tratamiento. Dentro de la orientación a la familia también se debe explicar bien que no es apropiado presionar a que la persona haga cosas. Muchas familias, en el ánimo de ayudar al paciente o a la paciente, las obligan a ir a fiestas o de viaje o interactuar con otras personas. Pero esto, cuando se lo hace sin el soporte del terapéutico, es decir, del tratamiento, más bien puede ser contraproducente y hacer sentir peor a la persona que está deprimida. En esto de promover a que la persona busque ayuda psicológica, lo ideal es que la persona vaya con un terapeuta que tenga una orientación, una formación en psicoterapia cognitivo-conductual. Es una de las terapias que mejores resultados han demostrado que tiene en el tratamiento de la depresión. Otros tratamientos no farmacológicos, esto específicamente cuando hablamos de las depresiones estacionales, que son un tipo de depresión que ocurren en personas que viven en latitudes muy extremas, norte de Europa, sur de Argentina, Chile, donde hay épocas del año donde no se ve al sol por por varios meses o solamente muy poquitas horas en el día. En estos casos, cuando se presentan las depresiones, se puede optar por la exposición a luz blanca. Por 10 a 15 minutos la persona todos los días se expone a estos focos y esto les mejora los síntomas depresivos. También está indicado el uso de la terapia electroconvulsiva. Los criterios diagnósticos son exactamente los mismos que para la esquizofrenia. Personas que no puedan utilizar antidepresivos por algún motivo, alergia, por ejemplo,
personas físicamente muy deterioradas, con funciones renales muy malas o insuficiencias hepáticas, personas que están realmente tan deprimidas que en cualquier momento se pueden suicidar, hay un riesgo inminente de suicidio, personas con síntomas psicóticos muy marcados también, mujeres embarazadas que no pueden tomar antidepresivos, especialmente en el primer trimestre de embarazo, personas con depresiones con síntomas de estupor, hay lo que se llama el estupor depresivo, donde la persona no come, no se mueve, está totalmente inmóvil. Entonces, en estos casos, corresponde pensar en el uso de la terapia electroconvulsiva. Otras técnicas u otras estrategias no farmacológicas que no existen en nuestro medio, pero que se pueden utilizar, bueno, en otros países, es por ejemplo la estimulación magnética transcraneal. Se activan ciertos circuitos neuronales con este tipo de aparato. La implantación también de electrodos que estimulan al nervio vago, también se ha visto que es efectiva esta terapia. No puedo dejar de mencionar que dentro del tratamiento de la depresión, digámoslo así, no formal, están también algunas hierbas y mates. Por ejemplo, están la hierba de San Juan, el hipérico, la flor de la pasión, la pasionaria, que se sabe que pues dentro de sus componentes tienen sustancias que tienen ciertas analogías con los antidepresivos. Aquí hay que tener cuidado bueno, acá no se conoce mucho, la verdad, no se conocen estas hierbas incluso, pero podría ocurrir que una persona esté tomando estos mates. En ellos sí hay que decirles que suspendan los mates si les vamos a iniciar antidepresivos. La, eh, la toma tanto de los mates estos de hipérico, hierba de San Juan, con antidepresivos, puede producir el síndrome serotoninérgico, que es un síndrome parecido al síndrome neuroléptico maligno y potencialmente mortal. Entonces, esa precaución habría que tener. Acá en nuestro medio, pues, repito una vez más, es muy raro, no conocen prácticamente este tipo de plantas. Y bueno, finalmente hablarles de otras plantas que están siendo estudiadas poco a poco, que son las de tipo, les dicen alucinógenas, ¿no? Bueno, pues, es un poco más complejo eso, lo vamos a ver en el capítulo correspondiente, pero por ejemplo la ayahuasca, el San Pedro, que son plantas que tienen sustancias alcaloides que prometen en un futuro ser también parte del arsenal terapéutico para la depresión. Y ya, con eso entonces hemos terminado el capítulo de depresión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? Doc, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el síndrome de los mates más los antidepresivos? Es el síndrome serotoninérgico. Gracias, Doc. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro trastorno del humor, que es el trastorno disfórico premenstrual. Este es un trastorno que debe diferenciarse de otros estados u otras condiciones asociadas a el ciclo menstrual en las mujeres. Hasta el 75% de las mujeres, es decir, 3 de cada 4 mujeres, sí tienen variaciones del estado del humor relacionadas al ciclo menstrual. Variaciones del estado de humor, sin embargo, que no representan perjuicio. Es decir, pocos días antes del inicio de la menstruación, las mujeres, 3 de cada 4, sí, pueden estar un poco más sensibles, este, quizás alguna noticia en la televisión o alguna interacción con alguna persona les puedan causar cierto tipo de
angustia, un poco de tristeza quizás, pero nada que pueda calificarse de perjudicial. ¿De acuerdo? Eso es normal. Hasta el 80% de las mujeres pueden desarrollar lo que se llama el síndrome premenstrual. Aquí la sintomatología es más que todo física, es decir, existen dolores corporales, artralgias, mialgias, sensación de tensión mamaria, sensación de que el cuerpo está hinchado, ¿no? Es más que todo físico el síndrome premenstrual. Puede estar asociado a estas variaciones humorales normales. En el síndrome premenstrual, repito, no deberían haber síntomas emocionales que produzcan ningún perjuicio. Pero entre el 3 al 5% de las mujeres, vean que acá la prevalencia es mucho menor, aquí sí pueden ellas desarrollar realmente un trastorno disfórico premenstrual. Este se caracteriza por síntomas emocionales muy intensos. Y justamente se llama trastorno porque perjudican grandemente a la cotidianeidad de la persona. Son síntomas emocionales que realmente perjudican a nivel familiar, a nivel laboral de la mujer. A diferencia de la depresión y del trastorno bipolar que vamos a ver a continuación, el trastorno disfórico premenstrual se considera un síndrome afectivo de origen físico y se sabe que la culpable de este síndrome es en gran parte la hormona luteinizante. De hecho, en la fase lútea de la menstruación es donde aparecen estos síntomas. Los síntomas que mencionaré a continuación ocurren algunos días antes del inicio de la menstruación. O sea, el pico, vamos a decir así, de lo peor de los síntomas ocurre justamente un día antes de la menstruación. Y con la menstruación, estos síntomas, por decirlo así, mágicamente van desapareciendo. Y en máximo una semana desaparecen por completo. Esta aparición tan abrupta de estos síntomas y de esta desaparición también tan rápida hacen que en el ideario popular, para las personas que no conocen de este síndrome, pues piensen que la mujer que tiene este trastorno tiene algún problema mental de tipo bipolar o que a lo mejor tiene algún trastorno de personalidad. Incluso hay personas que empiezan a hablar, ¿no? De, ay, eres una persona límite, les dicen, ¿no? Por esta, repito, esta aparición de síntomas tan rápida. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas propios del el trastorno disfórico premenstrual? En parte ya el nombre lo dice, disfórico. Esto da a entender que existe disforia dentro de la sintomatología, pero vamos a ver que va más allá de solamente la disforia. ¿Cuáles son los criterios que maneja, en este caso, el DSM-5? Estos son criterios del DSM-5 por si acaso. Son tres criterios, o grupos de criterios, ¿no? A, B y C. En el A nos dicen que en la mayoría de los ciclos menstruales deberían estar presentes al menos 5 síntomas y que deben seguir este patrón. Iniciar poco antes de la menstruación y desaparecer los primeros días después del inicio de la menstruación. Eso es lo que nos dice el grupo A. En el grupo B deben estar, o mejor dicho, están cuatro síntomas. Y para hacer el diagnóstico debería estar por lo menos uno de estos.
Generalmente hay más, pero por lo menos uno debería estar. ¿Cuáles son estos? 1. La habilidad afectiva intensa. Ya sabemos lo que es la habilidad afectiva, no voy a redundar en eso. 2. Irritabilidad intensa, ¿no? Mujeres que, por ejemplo, estallan en rabia, ¿no? Por ejemplo, por estímulos que antes pues no les molestaban. El llanto de un niño, un portazo, eh, alguna cosa que no sale como habrían esperado, entonces ahí la persona puede tornarse irritable. 3. Estado del ánimo intensamente deprimido, sentimientos de desesperanza o ideas de autodesprecio. 4. Ansiedad, tensión y o sensación intensa de estar excitada o con los nervios de punta. Obviamente esta excitación no es excitación sexual, o sea, se refiere a este estado de apronte, este estado de estar al límite, ¿sí? Entonces, repito, para hacer el diagnóstico debería haber por lo menos uno de estos 4, por lo menos uno. Luego tenemos a los del grupo C, a los síntomas del grupo C. De estos también debería haber uno por lo menos, ¿sí? ¿Cuáles son estos criterios del grupo C? Disminución del interés por las actividades habituales. 2. Dificultad subjetiva de concentración. 3. Letargo, fatigabilidad fácil o intensa falta de energía. 4. Cambio importante del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos. Es especialmente llamativo la ansia, perdón, no es la ansia, el ansia de alimentos dulces. 5. Hipersomnia o insomnio. 6. Sensación de estar agobiada o sin control. 7. Síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o muscular y sensación de hinchazón o aumento de peso. Entonces, resumiendo, para hacer el diagnóstico de un trastorno disfórico premenstrual, en la mayoría de los ciclos menstruales deberían haber por lo menos un criterio del grupo B y un criterio del grupo C, pero para que en total sean 5 los síntomas presentes. Obviamente, estos síntomas deben ser lo suficientemente intensos para provocar un malestar clínicamente significativo, ¿no? Lo que les había mencionado previamente. Ninguno de estos síntomas debería ser efecto de un trastorno mental, de otro trastorno mental. Si ustedes se dan cuenta, estos síntomas se parecen mucho a los síntomas depresivos. Hay disminución de interés, hay disminución de concentración, hay este ánimo depresivo, hay ideas de desesperanza, de autodesprecio. Es casi como si en estos 7 o 10 días quizás se instaurara súbitamente un episodio depresivo moderado o incluso grave en la mujer debido a estas variaciones hormonales. Pero, repito, los síntomas deben coincidir, deben tener esa ciclicidad con el ciclo menstrual. Si no es así, entonces probablemente estemos más bien frente a un episodio depresivo. Los síntomas del criterio A deben estar al menos en los 2 últimos ciclos, es decir, esta aparición y desaparición de los síntomas deben estar presentes en los últimos 2 ciclos menstruales. Se hace este señalamiento porque a veces la mujer o la familia puede no recordar bien, ¿no? Cómo han coincidido los síntomas afectivos con el ciclo menstrual. Entonces, en los 2 últimos es más probable que la mujer o la familia se acuerden. Y obviamente los síntomas no deben estar producidos
por una enfermedad física o el uso de ninguna sustancia. Generalmente, el trastorno disfórico premenstrual suele aparecer después de los 20 años. ¿Sí? No es muy común que aparezca antes. Y lo que se sabe es que con cada embarazo, este trastorno suele empeorar. Es decir, si habían síntomas moderados después del nacimiento del primer hijo, después del segundo nacimiento, los síntomas pueden ser mucho peores. Y después del tercero, todavía mucho peores. También se sabe que puede haber cierta heredabilidad del trastorno. Es decir, la madre de la mujer que tiene el trastorno probablemente también lo tuvo. Para hacer el tratamiento farmacológico, los medicamentos de primera elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se puede utilizar la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina. Acá faltaría el citalopram y el escitalopram. Y de estos está con un asterisco acá la paroxetina, en el sentido de que parecería ser que la paroxetina tiene un perfil un poco más sedante, más tranquilizador, que viene bastante bien en este tipo de trastorno. Y hay dos maneras de hacer el tratamiento. O la mujer toma el antidepresivo el resto de su vida fértil, o lo toma 14 días antes de la menstruación, suspende y luego otra vuelta 14 días antes de la menstruación. Esas son las dos maneras en las que se puede tratar este trastorno. Junto con esto, los días donde se supone aparecen los síntomas, bueno, la mujer podría tomar antiinflamatorios. También es muy útil el uso de la espironolactona, 100 miligramos al día durante la fase lútea, que se puede dividir en 2 o 4 tomas desde el día 14 hasta la menstruación. Y en algunos casos, si es que los síntomas ansiosos son muy intensos, se puede utilizar el alprazolam. El alprazolam viene de 0,5 miligramos y puede tomarse media tableta en la mañana, media tableta en la noche. Si es que el problema es insomnio, entonces se puede tomar solamente media tableta en la noche. Se puede incluso tomar una tableta en la mañana, una tableta en la noche. No hay mucha dificultad, es decir, porque la mujer tome alprazolam estos días, no es que se va a volver adicta, y más bien va a ayudar a que los síntomas se controlen mucho mejor. Y si toma los antidepresivos, la fluoxetina o el antidepresivo que fuere, probablemente la necesidad de usar alprazolam también disminuya totalmente incluso, y que no sea necesario el uso de esta benzodiazepina. También es importante el tratamiento no farmacológico. En este caso se recomienda mucho la actividad física aeróbica. Los suplementos de vitamina E, hay muchos alimentos que traen esta vitamina, por ejemplo el germen de trigo, pero si se los puede tomar de estos que vienen en botes, pues también es apropiado. Estos son algunos alimentos que habría que recomendar a una mujer que tiene trastorno disfórico premenstrual que pueda consumir en mayor cantidad, porque se sabe que tienen vitamina E. Y también se ha visto utilidad en el uso de suplementos de vitamina B6. Del mismo modo, ahí tienen ustedes algunos alimentos que traen esta vitamina. Una vez más, es importantísima la psicoeducación. Acá también hay un fenómeno de culpabilización muy marcado, y a veces se toma incluso en tono de burla, con sorna, este trastorno. Alguna vez en media clase algún compañero varón especialmente, ¿no? Hizo algún comentario jocoso en relación a este trastorno, porque sí, a veces se ningunea, digamos, ¿no? Este trastorno en las mujeres,
A veces se utiliza el trastorno como para hacer una generalización de todas las mujeres en el sentido de que, sí, todas las mujeres tienen variaciones hormonales, bueno, variaciones del estado de humor así tan abruptas. En algunos casos incluso se asocia esto con este término tan antiguo que era la histeria. Son histéricas, ¿no? Están en sus días de histeria, a veces mencionan así. Y claro, esto no es apropiado, ¿no? Ustedes deben a su paciente y a la familia del paciente, deben aclarar muy bien que esto es un trastorno hormonal, que es, lamentablemente, pues las hormonas le juegan en contra a la persona y que tampoco es que ellas tengan la culpa en relación a estos síntomas, ¿no? Y claro, hacer énfasis en el tratamiento, ¿no? Que- y generalmente se ve, a las pacientes que yo he tratado, al principio pues inician el tratamiento así con mucho recelo, con mucha desconfianza, a veces con vergüenza también, pero realmente cuando ven el resultado y ven que ya quedaron estables emocionalmente, que ya podían trabajar bien, que ya no habían estas discusiones o encontronazos en sus relaciones interpersonales en esos días, pues quedan muy contentas y mantienen nomás el tratamiento. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? No, doctor. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces nos tocaría irnos con el trastorno bipolar, que es lo último de este capítulo. Doctor, Dígame. en caso de esos síntomas de los grupos persistir después del ciclo menstrual, ahí podría sí pensar en trastorno depresivo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahora que también podría ocurrir, esto es perfectamente posible, que la persona, la mujer, tenga los dos trastornos, que tenga un episodio depresivo y además que tenga el trastorno disfórico premenstrual. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que esto está ocurriendo? Pues que justo en los días en que deberían aparecer los síntomas, estos síntomas depresivos empeoran muchísimo más. Eso podría ocurrir. De todas maneras, si ustedes tuvieran dudas, si no están muy seguros de si es, no es, pues elijan referir a la paciente con un psiquiatra, ¿no? Si tuvieran muchas dudas. Mejor. Ok, doctor. Listo. Ahora vamos a hablar del trastorno bipolar, muy brevemente, para ojalá terminar hoy día el capítulo. Em, ya les había mencionado en el... Voy a cambiar de presentación, denme un minuto. Ah, 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 ah. Sí, acá. Neurocognitivos afectivos. Les había mencionado que, bueno, la primera clase hablamos, ¿no es cierto?, de lo que era un episodio depresivo, hemos hablado de lo que era un episodio maníaco, hipomaníaco y mixto. Bueno, en el trastorno bipolar, lo que ocurre es que existen variaciones del estado de humor que van desde la manía hasta la depresión. Se dice que existen dos tipos de trastorno bipolar, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se caracteriza porque la persona a lo largo de su vida ha desarrollado o un episodio maníaco o un episodio mixto. Recuerden, el episodio mixto es aquel en el cual en cortos periodos de tiempo, durante 2 semanas o más, la persona tuvo síntomas maníacos, síntomas hipomaníacos o síntomas depresivos. Sí, o sea, ahí hubo esos cambios. En la mañana la persona estaba hipomaníaca y por la tarde resulta que está con síntomas depresivos. El domingo la persona está maníaca y para el lunes está depresiva, por ejemplo. Esas variaciones tan grandes
en 2 semanas o más hacen la característica de un episodio mixto. Ese es el episodio, perdón, ese es el trastorno bipolar de tipo 1. En el trastorno bipolar de tipo 2, la persona lo que tiene es un episodio hipomaníaco en algún momento de su vida, más un episodio depresivo en algún otro momento de la vida. ¿Qué es lo importante de esto? Que no es que la persona primero tenga hipomanía e inmediatamente después tenga el episodio depresivo. No. Puede ser que el año 2015 la persona por un mes y medio estuvo hipomaníaca y el 2022 la persona tenga un episodio depresivo. No importa si han pasado esos años entre uno y otro. Ya con eso nosotros hacemos el diagnóstico de trastorno bipolar de tipo 2. ¿Quedó claro esto? Yo, Doc, me enredé. No entiendo la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Ya. Vamos a empezar por el tipo 2, entonces mejor. En el tipo 2, en algún momento de la vida, la persona debería haber estado hipomaníaca y en otro momento debería haber tenido un episodio depresivo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Doc, hasta ahí sí. Sí. Y un señalamiento más. Entre el episodio hipomaníaco y el episodio depresivo, la persona puede llevar una vida completa y absolutamente normal y tener un estado de humor normal también. Vale decir, si tuvo la hipomanía hace 2 años y actualmente la persona tiene depresión, en esos 2 años la persona estaba completa y absolutamente normal. Todo claro hasta acá, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ya. En cambio, en el trastorno bipolar de tipo 1, basta con que la persona en algún momento de su vida haya desarrollado manía. ¿Recuerdan ustedes que les dije que la manía era un cuadro gravísimo, que requería internación, que tenía síntomas conductuales y emocionales muy importantes? Pues si en algún momento la persona desarrolla manía, listo, eso es trastorno bipolar de tipo 1. O, aquí es O, no es I, o en algún momento la persona tuvo un episodio mixto. ¿En qué consiste el episodio mixto? Consiste en que por 2 semanas o más, en algún momento de su vida, esa persona ha tenido oscilaciones del estado de humor muy grandes y muy rápidas además, que fueron desde la manía hasta la depresión y la hipomanía. ¿Ahora quedó más claro? Sí, Doc, entonces en el de tipo 1 lo que va a predominar va a ser la manía o el episodio mixto, y en el tipo 2 puede haber en algún momento de la vida hipomanía y en otro momento depresión, y entre ambos se puede llevar vida normal, ¿no? En Normal. el tipo 2. Sí, pero en el tipo 2 deben haber los dos. Sí o sí, Deben no. haber los dos, sí, deben estar los dos presentes para decir es un trastorno bipolar de tipo 2. Ah, ya. Lo que no interesa, o sea, no importa si entre el episodio hipomaníaco y el depresivo pasaron 2 meses o 5 años, no importa eso. Si a lo largo al hacer la historia clínica, si la persona nos da el antecedente de que hubo hipomanía y hubo depresión, listo, trastorno bipolar de tipo 2. Ya, Doc, gracias. Ahora sí. Ok, ya. Entonces, ahora vuelvo a mi presentación de Prezi. Deme un ratito. Ya. Entonces, para hacer la detección de estos periodos de manía o de hipomanía, se pueden hacer estas preguntas. No voy a ahondar en relación a la detección de depresión porque es lo mismo de lo que acabo de explicar de episodio depresivo. Es decir, los criterios de depresión o la fase depresiva del trastorno bipolar son exactamente los mismos que de la depresión que acabo de explicar. Entonces me voy a centrar más en cómo preguntar
para saber si la persona en algún momento de su vida tuvo hipomanía o manía. Podemos preguntar, por ejemplo, ¿ha tenido momentos a lo largo de su vida donde se sintió inusualmente feliz o más lleno de energía sin ninguna causa aparente? ¿Ha sentido que en ese periodo tenía menos necesidad de dormir o aumentó su deseo sexual? ¿Las personas que viven con usted le han hecho notar que algunas veces usted parece más activo? ¿Se ha involucrado en conductas muy riesgosas, tales como conducir rápidamente o beber excesivamente? Acá yo podría agregar también, o en conductas sexuales de riesgo o muy, mm, ¿qué les diré? Incluso relacionadas a, ay, la palabra se me ha ido. Vamos, que en algún momento la persona ha tendido a ser, por ejemplo, infiel, ¿no? Han habido periodos de su vida en los que indiscreciones, si es que en algún momento ha cometido indiscreciones sexuales, ahí, ese era el término que estaba buscando. Otro, han habido periodos de su vida en los que se ha sentido inusualmente enojado o irritable sin ninguna causa. Entonces, con estas preguntas ustedes pueden hacer que la persona recuerde algún periodo de su vida donde a lo mejor sí tuvo hipomanía. La manía es más fácil de recordar, pues la manía es tan grave que sería muy poco probable que una familia o el mismo paciente no se acuerden de un episodio maníaco. Es la hipomanía la que es más difícil de diagnosticar. Con respecto a los criterios diagnósticos o los síntomas, es lo que ya les había explicado. Decimos que hay un trastorno bipolar de tipo 1 si en algún momento de la vida la persona desarrolló manía o un episodio mixto, y trastorno bipolar de tipo 2 si a lo largo de la vida en algún momento tuvo un episodio maníaco y en otro momento un episodio depresivo. ¿Cómo hacemos el tratamiento del trastorno bipolar? Primero, decir que el trastorno bipolar es un tratamiento, perdón, es una enfermedad que de momento no tiene cura. Por lo tanto, el tratamiento deberá ser de por vida. ¿Sí? Ese es un primer punto importante. El tratamiento, como siempre, puede ser farmacológico y no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, los medicamentos básicos, fundamentales, los que son pilar del tratamiento farmacológico, son los estabilizadores del estado del ánimo. ¿Sí? Se pueden utilizar otros que serían de apoyo, pero los más importantes son los estabilizadores del estado del ánimo. En este grupo, en primer lugar, siempre se menciona al carbonato de litio. Esta es una sal, ¿de acuerdo? Es una sal. No se sabe el mecanismo de acción del carbonato de litio en el trastorno bipolar. Es un medicamento muy antiguo y justamente es antiguo porque es útil. El uso del carbonato de litio se realiza mediante la medición de la concentración de litio en la sangre. A esto se llama litemia. La litemia debería estar entre 0,6 y 1,2 miliequivalentes litro. Ese es el rango terapéutico del carbonato de litio. A diferencia de los otros medicamentos que he mencionado, no nos regimos o no prescribimos el carbonato de litio en función de los miligramos al día que se consuman. Nos regimos por la litemia que la persona tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que, por ejemplo, llegan a tener 0,8 miliequivalentes litro, que es rango terapéutico, o sea, 0,8 está bien, tomando solamente una tableta de carbonato de litio de 300 miligramos.
Y hay otras personas que llegan a tener, por ejemplo, un miliequivalente litro tomando 4 tabletas de 300 miligramos al día. ¿Se dan cuenta? No depende de cuántas tabletas tome la persona, depende del organismo mismo de la persona. El carbonato de litio es una sal, ya les había dicho. Es importante que sepan que el carbonato de litio no tiene acción antiepiléptica. En un momento más van a entender por qué les hago este señalamiento. Repito, el carbonato de litio no tiene ninguna acción antiepiléptica. Ya les he explicado, no es importante la dosis, sino la litemia. La litemia, por cierto, se debe hacer 7 días después de haber iniciado la toma del medicamento. Una buena pauta para empezar el carbonato de litio es dar 600 miligramos al día, es decir, puede ser una tableta en la mañana, una tableta en la noche. Las tabletas vienen de 300 y también hay una presentación de 400 miligramos. Entonces empezamos con esa dosis. 7 días después, le pedimos a la persona que se haga una litemia. Y dependiendo de ese resultado, mantenemos esa dosis, disminuimos o subimos. Es muy importante mantener la litemia en esos rangos porque menos no sirve para nada. Y más de esa dosis puede ser tóxica. El uso crónico de carbonato de litio puede ocasionar, ojo, estoy diciendo puede, no estoy diciendo causa. Hay algunas personas que pues toman su carbonato de litio 30, 40 años y pues van bien, pero en algunas personas puede producir enfermedad renal crónica, diabetes insípida, nefrogénica. Esto obliga a que por lo menos una vez al año, alguien que está recibiendo carbonato de litio deba ser controlado de su función renal y pedirle un examen general de orina, por lo menos una vez al año. Además, el carbonato de litio puede ocasionar hipotiroidismo. Entonces, junto con su control de perfil renal, deberíamos pedirles también pruebas de función tiroidea. Otro punto importante del carbonato de litio es que se absorbe de manera inversamente proporcional al sodio en el riñón. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona que está tomando carbonato de litio por algún motivo empieza a ingerir mayor cantidad de sodio, sus niveles de litio, sus litemias van a empezar a disminuir. Y al revés, si por algún motivo la persona deja de consumir sodio, los niveles de la litemia subirán. Y esto dio lugar a una anécdota bastante interesante en el hospital psiquiátrico con una paciente que tenía trastorno bipolar. Resulta que se descompensó un par de veces de manera inexplicable. Y resulta que las 2 veces que se internó en francos estados maníacos, sus litemias estaban bajas, pero la paciente y la familia de la paciente juraban que ella tomaba sus medicamentos tal como se les había recetado. Y ya luego se supo que esta mujer, en el ánimo pues de estar mejor, de promover su buena salud mental, había empezado a trotar. Y como le estaba yendo súper bien en la trotada, empezó a ir distancias cada vez más largas y para hidratarse empezó a tomar Powerade. ¿Qué es lo que tiene el Powerade? Electrolitos. Incluyendo sodio. Entonces, claro, como trotaba todos los días y se llevaba su botellita de Powerade, pues la cantidad de sodio había aumentado y por lo tanto sus litemias empezaron a disminuir por debajo del umbral de 0,6 mil equivalentes litro que les había dicho. El litio puede producir efectos secundarios de otro tipo. Puede producir acné, puede producir foliculitis,
Puede hacer que la persona suba de peso, no tanto por la producción de grasa, sino más bien por una tendencia a retener volumen líquido. En algunas personas es intolerable el litio porque les causa cefaleas o sensación de cabeza pesada, problemas de memoria, ¿no? Esto, cuando ocurre, cuando la persona no tolera el carbonato de litio, bueno, hay que pensar en alternativas. Y las otras alternativas son el uso de algunos anticonvulsivantes. Ojo, no de todos. Uno de ellos, por ejemplo, es la lamotrigina. Este es un medicamento que se utiliza en la epilepsia. Em, Tiene un buen efecto profiláctico, especialmente de episodios depresivos del trastorno bipolar. Hay que tener cuidado, no obstante, porque tiene hay una mayor frecuencia de que este medicamento ocasione rash cutáneo y en algunos casos producir el síndrome de Steven-Johnson. Y es súper importante titular la dosis. La lamotrigina viene en presentaciones de 25, 50, 100 y 200 miligramos. Y una dosis estándar es más o menos 200 miligramos. Em, no obstante, si la persona, digamos, ha estado tomando 6 meses la lamotrigina y por algún motivo tuvo que suspender 48 horas o más el medicamento, cuando vuelva a tomar la medicación, debería empezar como si estuviera empezando por primera vez. Es decir, si su última dosis fue el viernes y quiere volver a empezar el lunes, no debe volver a tomar sus 200 miligramos. Debe empezar a tomar 50 miligramos por una semana, 100 miligramos por otra semana, 150 miligramos por otra semana y recién al mes volver a sus 200 miligramos. Si tomara de una los 200 miligramos el día lunes, las posibilidades de que desarrolle un rash cutáneo o un síndrome de Steven-Johnson son muy elevadas. Ese cuidado hay que tener con la lamotrigina, no solamente si estamos tratando un trastorno bipolar, también en caso de personas que tienen epilepsia. Otros anticonvulsivantes que funcionan como estabilizadores del ánimo son la oxcarbamazepina, el ácido valproico, el topiramato, la carbamazepina y bueno, esta es otra marca de carbamazepina. Por eso les decía que el carbonato de litio no tenía acción anticonvulsiva, porque hay varios anticonvulsivantes que se pueden utilizar perfectamente como estabilizadores del estado del ánimo. ¿Hasta aquí todo claro? Doc, tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que para el tratamiento entonces de una persona con trastorno bipolar, como Sí, la primera línea sería el carbonato de litio sí, y después los anticonvulsivantes como la lamotrigina, ¿no? sí, 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 sí. Y, y Doc, ¿qué otra opción, así como algo muy parecido a la lamotrigina, se le puede dar a un paciente que ya desarrolló rash? ¿O la idea es que suspenda y después vuelva a consumirlo gradualmente? ¿O cuál es la probabilidad de que le vuelva el rash? Si ocurriera ese fenómeno, tiene usted estas otras alternativas, pues la persona podría tomar ácido valproico, podría tomar carbamazepina, oxcarbamazepina o topiramato. O si no había utilizado el carbonato de litio, bueno, el carbonato de litio también. Ah, ya, Doc. Sí, sí. Gracias. Incluso hay personas que raras, ¿ah? Esto son casos muy contados que por algún motivo no pueden utilizar ninguno de estos estabilizadores del estado del ánimo. A veces se tiene que utilizar solamente antipsicóticos y resulta que van bien nomás, pero son casos rarísimos. Repito que el tratamiento básico son estos que llamamos estabilizadores del estado del ánimo. Gracias, Doc. Ok. Bueno, entonces, ¿qué otros medicamentos se pueden utilizar como coadyuvantes?
Indudablemente los antipsicóticos son de inestimable valor, especialmente en episodios maníacos o en episodios depresivos psicóticos, porque además los estabilizadores del estado del ánimo tampoco es que actúen inmediatamente. Y mientras tanto, si la persona está escuchando voces, si la persona tiene ideas delirantes, los antipsicóticos de manera más rápida ayudarán a controlar el episodio. También se pueden utilizar benzodiazepinas. Imagínense una persona maníaca que esté todo el tiempo hiperactiva y moviéndose de un lado al otro y queriendo hacer mil y un cosas. Bueno, se pueden utilizar benzodiazepinas para aplacarla, ¿no? Para que pueda dormir también. Recuerden que las personas maníacas tienen menor necesidad de dormir. Justamente en una persona con trastorno bipolar es que fue la única vez en mi vida que he visto que se llegó a utilizar 12 miligramos de clonazepam al día en este paciente. 12 miligramos de clonazepam son, para que se hagan una idea, 6 tabletas de clonazepam de 2 miligramos. Hay personas que con cuarta tableta, con 0,5 miligramos, ya están ahí dormidos profundamente, incluso con sueño al día siguiente. Y vean que en esta persona se llegó a utilizar 12 miligramos de clonazepam, una barbaridad. Y a pesar de eso, tardamos como casi 2 semanas en terminar de aplacar al paciente. Estaba súper, súper furioso. Era una manía furiosa la que tenía él. No era estas manías así con euforia y alegría, no, era más bien furia. Y por eso es que fue necesario utilizar una dosis tan alta de benzodiazepinas. Antidepresivos. ¿Qué pasa si mi paciente con trastorno bipolar tiene una fase depresiva muy, muy, muy intensa? La primera opción es aumentarle la dosis del estabilizador. Si, por ejemplo, su litio estaba en 0,9, tratar de subir su litemia hasta 1,2. Si la persona tomaba, no sé, 1,5 gramos de ácido valproico, bueno, subirle a 2 gramos al día. Esa es la primera estrategia. Pero si realmente el episodio depresivo es muy grave y ni subiendo la dosis del estabilizador la mejoramos, entonces de manera muy cuidadosa, con mucho temor, podemos darle antidepresivos. En el momento en que ya los síntomas depresivos estén mejorando, inmediatamente suspendemos el antidepresivo. Porque el riesgo de dar antidepresivos a alguien con trastorno bipolar es que viremos ese cuadro depresivo a uno maníaco. O que si es que damos antidepresivos por largo tiempo, el tiempo entre un episodio hipomaníaco y depresivo o maníaco y depresivo se vuelva más corto. Supongamos que una persona con trastorno bipolar tenía un episodio depresivo cada 2 años y uno maníaco cada 4 años. Si le damos un antidepresivo durante varios meses, podríamos hacer que esta persona tenga todos los años un episodio depresivo y luego un episodio maníaco. Si vamos a dar bueno, si nosotros los psiquiatras damos antidepresivos a alguien con trastorno bipolar, de primera intención elegimos siempre al bupropión. Es el que menos riesgo tiene de viraje a manía. Como segunda opción tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí especialmente mencionable es la paroxetina. Y dentro del dentro del tratamiento no farmacológico tenemos a la psicoeducación. Esto nunca debe faltar. Esto lo pueden hacer ustedes, no es propio de los psiquiatras. Se puede pedir a la persona que realice psicoterapia cognitivo-conductual y en casos muy graves, manías muy intensas, manías psicotiquísimas, de estas que pueden poner en riesgo la vida de la persona, se puede utilizar la terapia electroconvulsiva. O si la fase depresiva es así gravísima, con estupor depresivo, la terapia electroconvulsiva es una buena opción. También pueden haber personas con alergia, por ejemplo, a la carbamazepina o al ácido valproico,
o que no toleren el litio, o una persona con una enfermedad renal crónica ya de base y en quien no se puede utilizar este medicamento, también es una opción la terapia electroconvulsiva. Y ya, con eso hemos terminado el capítulo de trastornos del humor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Eh, ¿No más? Doctor, Ay, Dígame. perdón. Sí, dígame. una persona con manía podría desarrollar agitación psicomotriz, ¿verdad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Doc, disculpe, ¿en qué parte en qué canal subió exactamente los videos de tipos de personalidad? Eh, Creo que no los he subido en realidad. Les tenía que subir unos ejemplos, ¿no es cierto? Sí, Sí, se me fue. No, no los he subido. Voy a intentar subirlos este fin de semana, por favor. ya, Doc. ¿Y sus presentaciones no las sube por casualidad, Doc? Sí, por favor. Perdón, ¿alguien estaba diciendo, creo, algo? Estaba concordando. Estaba de Ah, ya, acuerdo. ya. Sí, les puedo subir el PDF. Lo que pasa es que los precios son muy pesados. Pues están pues, generalmente por encima de los 300 megas. Pero lo puedo convertir en PDF y eso sí pasárselos. Ya, Doc, porfi, estaría Ya, genial. ya, se los voy a subir. ¿Alguna otra duda o pregunta? No más. Voy a buscar entre mis casos clínicos, creo que tengo uno o dos de personas maníacas. Bueno, no tan maníacas. Generalmente los entrevisté ya cuando estaban con algunos efectos tanto de antipsicóticos como de estabilizadores del ánimo, pero creo que tengo un par que son un poco ejemplificadores de lo que acabo de mencionar. Les he subido, sí, un caso de depresión, el caso del desfibrilador, ese por favor escúchenlo y véanlo de algunas de las explicaciones que hago. Y la siguiente clase ya vamos a empezar con trastornos neurocognitivos. Vamos a hablar de delirium, esta vez ya no el cuadro clínico, sino el tratamiento, de demencias y de epilepsia. Estén leyendo esos capítulos, por favor. Muy bien, vamos a quedar acá entonces. Nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Hasta Gracias. luego, Doc. Muchas gracias. Gracias, Adiós, doctor. hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta